Bienvenidos. Vamos a situarnos por un momento. Imaginen una sola semana en la que las noticias económicas parecían venir de dos planetas completamente distintos. Pues bien, eso es justo lo que pasó a finales de octubre de 2025. Por un lado, una euforia tecnológica que batía todos los récords. Y por el otro, una economía real que empezaba a mostrar señales de alarma muy serias. Vamos a intentar entender esta extraña dualidad. Y aquí lo tenemos, el epicentro de todo, resumido en dos titulares de la misma semana. Por un lado, Nvidia celebrando una valoración de 5 billones de dólares, una cifra, nunca antes vista. Y mientras tanto, Amazon anunciaba planes para despedir a 30.000 personas. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden coexistir estas dos realidades al mismo tiempo? Pues vamos a desglosarlo. Primero, vamos a la parte optimista. Hay que entender qué está moviendo todo este dinero. Y no es una simple tendencia. Es una auténtica fiebre del oro en toda regla, impulsada, como no, por la inteligencia artificial, una que está cambiando industrias enteras a una velocidad de vértigo. 5 billones de dólares. Es una de esas cifras que cuesta hasta leerla. Esa fue la valoración de Nvidia. Para que nos hagamos una idea, esto es el 8,3% de todo el índice S&P 500, en una sola empresa. Y sus previsiones son igual de locas. Esperan ganar 500.000 millones de dólares en solo 5 trimestres. Y ojo, sin ni siquiera contar con China. La escala de todo esto es sencillamente brutal. Y alguien podría preguntarse, ¿de dónde sale tantísimo dinero? Pues de aquí, 78.000 millones de dólares. Ese fue el gasto en infraestructura para IA en un solo trimestre de tan solo 3 compañías, Microsoft, Google y Meta. Un 89% más que el año anterior. Están construyendo las autopistas de esta nueva era, y Nvidia, claro, es la que les vende el asfalto, las palas y los picos. Esta fiebre del oro, claro, está forjando alianzas increíblemente poderosas. Miremos el nuevo acuerdo entre Microsoft y OpenAI. Esto ya no es una colaboración, es una simbiosis casi total. Microsoft se asegura el acceso exclusivo a la tecnología de IA más avanzada del planeta, y a cambio, OpenAI consigue el músculo financiero y la potencia de cálculo de Azure para seguir dominando el sector. Un negocio redondo para ambos. Y esta frase de Mark Zuckerberg, dicha justo después de anunciar que su gasto en IA iba a aumentar notablemente, captura a la perfección el espíritu de la época. Es una mezcla de ambición sin límites y una fe casi ciega en el futuro tecnológico que están construyendo. Y ahora, frenazo en seco. Damos un giro de 180 grados, dejamos atrás el champán y el optimismo de Silicon Valley para aterrizar de golpe en la realidad. Una realidad mucho más prudente que es la que vive la economía de a pie. El contraste es tremendo. Mientras unos pocos celebran cifras astronómicas, muchos otros se enfrentan a esto. Y no hablamos de un sector concreto, es una oleada de despidos masivos en empresas que son pilares de la economía. 48.000 en UPS, hasta 30.000 en Amazon, 24.000 en Intel, 11.000 en Ford. La lista es larguísima y afecta a logística, industria, consultoría e incluso a otras áreas de la propia tecnología. Es una tendencia muy preocupante y sobre todo muy generalizada. Y por si fuera poco, para añadir más incertidumbre al cóctel, el gobierno de Estados Unidos lleva más de un mes cerrado. Esto no solo significa que hay servicios paralizados. Lo más grave es que deja a la Reserva Federal completamente a ciegas, sin los datos de inflación que necesita para tomar decisiones. Básicamente, están pilotando un avión en medio de una niebla muy densa. Y en medio de esa niebla, la Reserva Federal toma una decisión que dejó a todo el mundo bastante perplejo. Por un lado, recortan los tipos de interés, que es la señal clásica de que tienen miedo a una recesión. Pero es que, casi en la misma rueda de prensa, su presidente, Jerome Powell, sale y dice que la lucha contra la inflación no ha terminado. Es como pisar el freno y el acelerador a la vez. Lo único que revela este mensaje tan contradictorio es que hay unas divisiones internas enormes sobre qué camino seguir. Y aquí está la prueba de esa división. La gobernadora Hammack votó en contra del recorte. Dijo, básicamente, que la política monetaria todavía no es lo bastante dura para frenar la inflación. Que la decisión no fuera unánime nos dice mucho sobre la enorme incertidumbre que hay incluso en las más altas esferas. Y por si el panorama no fuera lo bastante complejo, hay una especie de bomba de relojería silenciosa en el sistema. Esta cifra, 395.000 millones de dólares, son las pérdidas sobre el papel que tienen los bancos estadounidenses en sus balances por la caída del valor de sus bonos. Es una vulnerabilidad que está ahí, latente, un recordatorio de que las cicatrices de la rápida subida de tipos siguen bajo la superficie. Bueno, ahora vamos a ampliar el foco, porque ninguna de estas economías evidentemente funciona en una burbuja. En esa misma semana se produjeron movimientos geopolíticos importantísimos que podrían cambiar las reglas del juego a nivel mundial. Fue una semana de auténtico vértigo diplomático. Fijaos en la secuencia. El martes se anuncia una cumbre entre Trump y Xi. El miércoles, como gesto de buena voluntad, China compra soja estadounidense.
El jueves, la cumbre es un éxito rotundo, y para el viernes ya se habla de un acuerdo duradero, una desescalada a toda velocidad que los mercados, como es lógico, celebraron por todo lo alto. Pero a ver, vamos a lo importante. ¿Qué es ese pacto? Hubo concesiones importantes en aranceles, en agricultura, en minerales, pero en el corazón de la rivalidad, en la batalla por el futuro, que es la tecnología de inteligencia artificial, ahí nada de nada. Estados Unidos mantiene el bloqueo a los chips más avanzados. Es decir, la tregua es económica, pero la guerra tecnológica sigue más viva que nunca. Y mientras la diplomacia parecía avanzar por un lado, la inestabilidad global crecía por otro. Tensiones militares en Venezuela, un cambio histórico con los bancos centrales de todo el mundo soltando bonos de Estados Unidos para comprar oro, nuevas alianzas para depender menos de China. Todo esto dibuja un tablero global muy tenso, lleno de riesgos que el mercado bursátil en su euforia parecía estar ignorando por completo. Muy bien. Ya hemos visto la euforia de la IA, la fragilidad de la economía de la calle y las tensiones geopolíticas. Ahora llega el momento de juntar todas las piezas del puzzle para entender cómo es posible que estas dos historias tan diferentes estén ocurriendo a la vez. Y para entenderlo necesitamos una pequeña clave de finanzas, algo muy rápido. El índice S&P 500 que vemos siempre en las noticias no trata a todas las empresas por igual. Las más grandes, como Nvidia, tienen un peso descomunal en el cálculo. Pero hay otra forma de verlo, una versión en la que cada una de las 500 empresas pesa exactamente lo mismo. Y esa versión nos da una foto mucho más fiel de cómo le va a la empresa media. Y esta imagen lo resume absolutamente todo. A la izquierda, el S&P 500 de los titulares, disparado hacia el cielo gracias a ese puñado de gigantes tecnológicos. A la derecha, el mismo índice, pero donde todas las empresas pesan lo mismo. Y como se ve, apenas se mueve. Esta es una prueba definitiva. El auge es real, sí, pero las ganancias no se están repartiendo. La fiesta, desde luego, es para unos muy pocos. Y este dato lo confirma. El Nasdaq 100, el índice de las grandes tecnológicas, lleva 7 meses seguidos de ganancias. 7, algo que ha pasado poquísimas veces en la historia. El rally es muy potente, de eso no hay duda, pero está liderado por un grupo tan selecto de empresas que está creando esta brecha gigantesca con la economía real. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que se queda flotando en el aire. Cuando el mercado y la economía nos cuentan dos historias tan radicalmente opuestas, ¿a cuál de las dos le hacemos caso? ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva era de prosperidad que acabará arrastrando a todo lo demás? ¿O es una burbuja especulativa que está ignorando peligrosamente todas las señales de alarma del mundo real? La respuesta, sea cual sea, definirá lo que pasará en los próximos meses.